Ya, bueno. eh, para los que lo están viendo el video, ya se me olvidó grabar al principio, pero en verdad este resumen ya está en Canvas. Bueno, y en coordenadas cilíndricas, acá se lo tienen que aprender. El gradiente de P en R va a ser ρ por las fuerzas básicas en R, todo en R. En teta, importante este 1 partido R, que no se les olvide. Y en Z es igual que en coordenadas cartesianas. ¿Qué es importante acá? Que normalmente, en verdad, siempre, en coordenadas cilíndricas, vamos a tener nuestra aceleración centrípeta, que va a ser menos omega cuadrado R en R tongo. ¿Y por qué negativo? Porque, por si se acuerdan, o si no se acuerdan, la aceleración centrípeta siempre va hacia adentro en R, y R tongo siempre va hacia afuera. Entonces, por eso nos queda este signo menos, que es muy importante. Y el último repaso es gases ideales, que hace que la presión es la masa especificada por la constante R por la temperatura. Ese repaso, en verdad, son pocas fórmulas, los ejercicios casi siempre son los mismos, así que eso, no sé si es que alguno tiene una duda. ¿No? Por si acaso el Cristóbal va a estar en el chat por si es que alguno tiene alguna duda, la puede hacer ahí. Igual yo lo voy a estar mirando. ¿Me escuchas ahí? Sí. Todo bien, es que recién no me escuchaba, entonces por eso te decía. Ah, sí, So, antes no te escuchaba, ahí sí. Ya, ya, eso. perfecto. Entonces vamos a partir con la ayudantía en sí, con los ejercicios. Son 3 ejercicios. El primero es súper sencillo, los otros ya empiezan a complejizarse un poco más. Entonces, el primer problema es de gases ideales, que dice que en la troposfera, en general es posible asumir que la temperatura del aire disminuye linealmente con la altura. De tal forma que T es la temperatura absoluta a la altura Z, T sub 0 es la temperatura absoluta a la altura Z igual 0, y B es una constante. En estas condiciones, asumiendo que el aire se encuentra en equilibrio hidrostático y que éste puede molarse como un gas ideal, determine la distribución de presiones en función de la altitud Z, considere que la presión absoluta a la altura Z igual 0 es conocida y es igual a P sub 0. Ya, entonces acá simplemente nos vamos a poder desprender el campo de presiones en la troposfera. Entonces, por enunciado, nosotros sabemos que la temperatura decrece linealmente y nos dan todos los datos. Sabemos que en Z igual 0 la temperatura es T sub 0 y esta temperatura va decreciendo con una constante V, que está en kilómetros partido metro. Entonces, nos queda, esta es la función de la temperatura. Y sabemos que se puede modelar como un gas ideal, entonces la presión es igual a ρ por T por R. R es conocido. Y nuevamente, donde estamos en equilibrio hidrostático, sabemos que el campo de presiones, o sea, el gradiente de presiones, solo está en Z, porque es lo único que nos dicen, y este va a ser menos ρg, por la fórmula que vimos en el resumen. Denme un segundo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos, por gases ideales, que ρ es igual a RT dividido la presión. O sea, perdón, igual a la presión dividido R por T. ¿Ya? Y por el gradiente de presiones, nosotros sabemos que ρ es igual a dP de Z, acá un menos, partido G. Y esto va a ser igual a presión partido RT. Simplemente ocupamos las fórmulas que ya conocemos. Después vamos a despejar todo lo que es presión para un lado. Disculpa, no sé si me pasó a mí nomás, pero como que se me quedó pegado el video. Ya, lo arreglo al tiro. Sí, Ah, sí, ahí cuidado. está. ¿Ahí está bien? ¿Ahí se ve? Sí, ahora se ve. Ya, pero ¿está todo claro hasta acá? Sí, sí, todo claro. Ya, entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es despejar todo lo que es presión para un lado y para poder integrar después. Entonces nos va a quedar que esto es
menos G dividido Y R. Cata, sí veo, a lo Sigue, mejor podrías dejar de compartir pantalla y volver a compartir, no sé. ya, sigo yo. Em, Oye, denme un segundo. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, avísenme si se deja de ver de nuevo. Disculpa, igual puedes explicar de nuevo cómo esos pasos, porque yo no alcancé a ver cuando lo iba Ya, a escribir. sigo yo. Ya, entonces tenemos, hasta acá se veía bien, lo del gradiente de presiones. Entonces después simplemente empezamos a jugar un poco con las fórmulas que conocemos y dejé que ρ es igual a la presión dividido RT, esto es simplemente gases ideales, y después por el gradiente de presiones nosotros sabemos que ρ al final, este es un G, perdón, que ρ es igual Sí, a... Cata, ¿qué? eso está como raro, no sé si a lo mejor es internet o qué onda, pero como que se ve como medio borroso el iPad y como que no está funcionando. Ya, a ver, voy a compartir de otra forma entonces. Sí, a lo mejor podemos hacer eso. Sí, voy a compartir directo desde el iPad. No sé, por mientras, ¿todo bien? Sí, es verdad, lo que dice Sebastián, que a lo mejor es como el iPad, porque tu cámara se ve perfecto. Sí, sí, voy a compartir directo desde el iPad para que se vea mejor. Bueno, Ya. yo les puedo contar por mientras que este tipo de ejercicio en general, lo que decía la Cata, es muy cierto que los ejercicios de este tipo como que son muy parecidos como unos a otros. En general, hay muy poca variación que van a encontrar en un ejercicio de gases ideales, de campos de presiones. Como que en general siempre se van repitiendo los mismos. Así que es importante que como, no sé, que vayan preguntando, que lo vayan entendiendo bien, porque al final, si entienden esto, yo o sea, no les puedo decir tan 100%, pero creo que van a estar bastante bien preparados para enfrentarse a todo tipo de ejercicios, como de ¿Ahí este sí? tipo. Ahí dice perfecto. Sí, ahí sí. Ya, bueno, ahí lo estoy compartiendo desde el iPad, así que no debería fallar el AirPlay. Ya, entonces, repitiendo, tenemos que el ρ va a ser igual a de P a de Z y multiplicado por menos 1 partido G, que es esto de acá. Simplemente reemplazamos. Y eso va a ser igual a la presión dividido RT. Entonces ahí, reordenando para dejar todo lo que es presión a un lado y todas las otras constantes al otro lado, nos queda eso. Y acá el último paso que vamos a hacer es que la temperatura la conocíamos, que es una función que es T sub 0 menos B por Z. Ya, ¿hasta acá todo bien? Ya, voy a suponer que sí. Denme. Ya, entonces acá ya tenemos esto. Y acá lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial. Entonces vamos a integrar desde P sub 0 hasta P de Z, de P a P. Y estos dos es constante, así que lo podemos sacar. Y vamos a integrar desde Z igual 0, porque eso es lo que conocemos, Z y el de Z, T sub 0 menos BZ. Ya, y acá simplemente integrar son logaritmos, entonces nos va a quedar logaritmo de P sub Z menos logaritmo de P sub 0. Y acá, esto acá lo pueden hacer como fracciones parciales, pero en verdad, si se fijan bien, es un logaritmo y una constante.
Entonces lo que les va a pasar es que este signo menos de acá se va a anular con este de acá cuando lo saquemos como una constante. Y queda el b abajo. Pero en verdad, si lo quieren hacer paso a paso, son simplemente fracciones parciales. Nos queda así. Ya. Ahí ya está evaluado y todo. Entonces acá simplemente nos queda despejar. Lo vamos a elevar. Y nos va a quedar que P de Z dividido P sub 0 es igual a T sub 0 menos BZ dividido T sub 0. Y todo esto elevado a G dividido RB. ¿Bien hasta ahí? En verdad solo resolver la EDO y despejar. Y entonces por último, la presión en función de Z va a ser igual a P sub 0 por todo esto que está acá adentro. Y ese es el resultado final. No sé si les queda alguna duda de este, porque ese es todo el ejercicio 1. A mí me quedó todo claro, pero tengo una duda respecto a un concepto. Es que en clases cuando vimos las fuerzas básicas, la vimos como ρ por G, pero ¿debería ser solamente G en este caso? Bueno, es que en verdad ahí es simplemente cómo tú planteas tu fórmula. Hay profes que ven que las fuerzas básicas son solo la aceleración y hay profes que ven que las fuerzas básicas son el ρ por la aceleración. Pero lo importante es que aparezcan los dos términos. Siempre tiene que estar en este caso la fuerza básica solo está G, así que sería menos ρ por G. Pero eso, en verdad, depende simplemente del profesor que te esté haciendo la clase. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya. Entonces, ya, ese es el ejercicio 1. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2, que es este. Dice que, no sé si es que hay alguna duda en el chat. Ya. Una tapa de peso W con una pequeña perforación central se coloca en un cilindro con agua. En un principio la superficie libre de agua está en altura h menor a h mayúscula, donde h es conocido. Cuando el cilindro gira con una velocidad angular constante omega, este queda en la configuración que se muestra en la figura, con la tapa ubicada a la misma altura h respecto a la base del cilindro. Entonces, en la pregunta A nos dicen determinar la distribución de presión del agua cuando el cilindro rota. Considere el origen de las coordenadas en el fondo del estanque al centro y asuma que el radio del cilindro R y la longitud h son conocidas. Entonces, lo que nos dicen es que aquí tenemos el centro de coordenadas y que conocemos h y conocemos r. Son los únicos valores conocidos que tenemos. Y nos piden determinar la distribución de presión. Entonces, nuevamente, nosotros sabemos que el gradiente de presión va a ser igual a ρ por la aceleración de gravedad menos la aceleración que tenga el sistema. Entonces, en este caso, donde el cilindro rota, vamos a tener aceleración centrípeta. Es la única que se nos añade al sistema. Entonces, en coordenadas cilíndricas, que es lo que vimos en el resumen, este es el gradiente de presiones y este va a ser igual a menos ρg, que eso está en z tongo, y donde tenemos un menos por la aceleración centrípeta y un menos por la aceleración, nos va a quedar un más omega cuadrado r en r tongo. ¿Ya? Entonces, en teta tongo no tenemos nada. Y tenemos que en R, el gradiente de presión va a ser omega cuadrado R, y en Z vamos a tener menos ρg en Z. Tongo. Esas son las dos aceleraciones que tenemos. Ya. Entonces, acá, para poder encontrar el gradiente de presiones, donde la presión depende de la coordenada Z y la coordenada R, vamos a tener que usar mucho lo que se vio en EDO,
en las E2 exactas, en donde primero integrábamos respecto a una variable y nos quedaba una función respecto a la otra y después derivábamos y volvíamos a integrar. No sé si se acuerdan de ese video, pero ahora lo vamos a repasar y lo vamos a hacer paso a paso para que quede como bien claro. Entonces, por conveniencia o porque en este momento yo lo elegí así, vamos a partir integrando de P a de R, pero si ustedes parten integrando de P a de Z, el resultado debería ser el mismo. Da lo mismo por cuál parten. Entonces nos queda que de P a de R es igual a omega cuadrado R. ¿Ya? Y esto lo vamos, y me falta el rho, perdón. Ahí. Rho omega cuadrado R. Y esto lo vamos a integrar entre 0 y R. O sea, toda la etapa. ¿Ya? Y nos va a quedar que la presión, que acuérdense que depende de R y de Z, va a ser igual a rho omega cuadrado R cuadrado dividido 2 más, ojo que acá ya no es una constante, sino es una función que depende de Z. Entonces nos va a quedar F en función de Z. Pero ahora necesitamos encontrar esta función que depende de Z. Entonces lo que vamos a hacer es derivar en función de Z. Y nos va a quedar de P a de Z es igual. El primer término no depende de Z y solo nos va a quedar F' de Z. Pero nosotros sabemos que de P a de Z es igual a menos rho G. Entonces, F' de Z es igual a menos rho G. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Integrar. Volvemos a integrar ahora en función de Z. Y nos queda que F de Z es igual a menos rho GZ. Entonces ahora tenemos nuestra función, y más C, perdón, más una constante. Ahora donde no depende de nada más, nos queda una constante, pero si esta presión hubiese dependido de R, de Z y de θ, esta constante de acá sería en verdad un F de θ, y esta función de acá sería un F de Z de θ. Y eso es lo importante, ustedes tienen que encontrar todas las funciones que dependen porque ya no son simplemente constantes. Entonces, ahora, nosotros teníamos esto de acá. Entonces, ¿qué nos queda? Que la presión que depende de R y de Z va a ser igual a rho cuadrado, o sea, rho omega cuadrado R cuadrado dividido 2 menos rho GZ más C. ¿Ya? ¿Hasta acá queda claro? ¿Sí? Sí, todo claro. Ya. Entonces ahora nos falta encontrar la constante C. ¿Y cómo podemos encontrar la constante C? Con las condiciones de borde que tenemos. Si volvemos al enunciado, nos dice que se tiene una pequeña perforación central. Pequeña. Entonces ahí podemos asumir que vamos a tener la presión atmosférica en ese punto. Entonces vamos a hacer que la presión en R igual A y Z igual H mayúscula va a ser igual a 0, porque vamos a trabajar con presiones relativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar la función de la presión en los valores que tenemos. Entonces tenemos que rho omega cuadrado al cuadrado dividido 2 menos rho GH más C es igual a 0. Y acá, despejando el C, nos queda que C es igual a rho GH menos rho omega cuadrado a cuadrado dividido 2. Entonces ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para poder encontrar la presión. Entonces ya reemplazando el C en la función y simplificando,
nos va a quedar que la presión en R, Z va a ser igual a rho omega cuadrado R cuadrado dividido 2 menos rho GZ más C, o sea, más rho GH menos rho omega cuadrado A cuadrado dividido 2. ¿Ya? Y acá simplificando todo, nos va a quedar que la presión que depende de nuestras dos variables va a ser esta de acá. Y esa es la pregunta A. Entonces, esto es lo que van a tener que seguir siempre que la presión dependa de distintas variables. Siempre se hace el mismo procedimiento y después al final es encontrar una condición de borde para encontrar C. Normalmente o te dan una presión o tienes presión atmosférica y la igualas a 0. Pero en verdad es siempre el mismo procedimiento para encontrar la presión. Después, en la B, nos piden determinar el valor de A en función de los parámetros dados, suponiendo que el fluido es incompresible. Entonces, como sabemos, si el fluido es incompresible, significa que ρ es constante. Y nosotros deberíamos saber que ρ es igual a la masa partido el volumen. Entonces, como no hay cambios de masa, porque no se agregó nada a esto, si ρ es constante, el volumen es constante. O sea que el volumen inicial es igual al volumen final. Esto en verdad se puede intuir porque simplemente se está rotando y nada se está agregando al sistema. Entonces, el volumen inicial es, como es un cilindro, el volumen inicial va a ser pi por radio cuadrado por la altura. Y en ese caso, la altura al principio, la altura del agua es h. Y el volumen final es un poco más complicado porque acá el volumen final ya está rotando el sistema y se genera como, por lo que vemos en la imagen, voy a ver, que la vean de nuevo, se genera esta burbuja de acá. Esta burbuja. Entonces, nosotros vamos a tener que encontrar cómo varía Z en toda esta parte para poder encontrar el volumen del agua. Entonces, para simplificar un poco, vamos a dividir el volumen final en dos tramos. Esto, el tramo más fácil es que es todo lo que está en rosado, que va a ser pi por h, porque ahora el agua llega hasta arriba, por r cuadrado menos a. Y esto va a ser para r perteneciente entre a, r mayúscula. ¿Ya? Y el volumen final lo vamos a tener que sacar integrando en coordenadas cilíndricas, que va a ser desde 0 a 2pi, desde 0 hasta a, y desde 0 hasta esta función z que va a depender del radio. Porque como se puede ver, la altura acá es distinta a la altura acá y es distinta a la altura acá. Entonces tenemos que ver cómo a medida que vamos avanzando en el radio, esta altura va cambiando. Entonces vamos a tener que encontrar esta altura y lo podemos encontrar porque sabemos cómo varía la presión en función de Z y en función de R. Y sabemos que esta línea de acá es una isobara. Y una isobara significa que todas las presiones son iguales. Y en toda esta presión es 0, porque por la perforación central. ¿Hasta acá todo bien? No sé si alguien tiene una duda. ¿No? A mí me queda una duda de por qué es una isobara. Siempre que se dé eso, se puede cumplir. En este caso, porque tiene el hoyo y está todo sujeto a la presión atmosférica. Sí, es que todo está sujeto a presión atmosférica por esa presión, o sea, por esa perforación central. Todo este espacio de acá, como que piensa lo que hay como, no sé, aire. Entonces todo esto está a presión atmosférica. Entonces es una isobara, porque todo está a presión igual cero relativa. Ok, gracias. Ya, entonces sabemos que la presión va a ser igual a 0 en todo el tramo perdón, en todo este tramo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que P es igual a 0 para igual rho omega cuadrado dividido 2
en R menos A cuadrado menos rho G Z menos H. ¿Ya? Esta es la función de presión. Y acá vamos a despejar para poder encontrar cómo varía ese Z en el en R. Entonces simplemente vamos a despejar el Z de R, ¿ya? Y nos va a quedar que omega cuadrado dividido 2G R cuadrado menos al cuadrado más H. O sea, esto es como varía Z en función de R en toda esta parte, porque ahí la presión es 0. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo en la integral. Oye, no estoy mal. Ya, entonces vamos a pescar la integral azul. Entonces, todo el volumen final azul va a ser desde 0 a 2pi, desde 0 hasta A, y desde 0 hasta omega cuadrado dividido 2G por R cuadrado menos A al cuadrado más H. O sea, toda la función de Z en R. Y esto por de R, de Z y de teta. ¿Ya? O sea, simplemente reemplazamos el Z. Y acá simplemente integral. Entonces, el volumen final, azul, esto es solo el azul, ojo, va a ser igual a 2pi por la integral de 0 a d. Entonces, acá, si partimos integrando en z, nos va a aparecer un z y lo vamos a tener que evaluar entre 0 y esta función. Entonces, simplemente nos va a quedar la función por el diferencial de R. Y de nuevo integramos todo y nos va a quedar que omega cuadrado R a la cuarta dividido 8G menos omega cuadrado A cuadrado R cuadrado dividido 4G más HR cuadrado dividido 2. Y esto lo tenemos que evaluar entre 0 y A. Eso fue simplemente integrado en función de R. Entonces, acá evaluando, ya nos queda que el volumen final azul va a ser igual a 2pi omega cuadrado a la cuarta dividido 8G menos omega cuadrado a la cuarta dividido 4G más H a cuadrado dividido 2. O sea, reemplazamos entre 0 y A. Y esto, reorganizando todo, nos queda que es H a cuadrado pi menos omega cuadrado a la cuarta pi dividido 4G. ¿Hasta acá alguna duda? O si voy muy rápido, no sé. ¿Puedes subir un poquito al diagrama, porfa? Sí, ahí. ¿Cuál dibujo? Sí, sí, eso. Ok, Sí, acá gracias. lo único que hicimos fue sacar ese volumen azul. Ya, ¿puedo seguir? Sí, Ya. Entonces, ahora para poder obtener el volumen final tenemos que sumar el volumen azul más el volumen rosado. O sea, todo el volumen final. El volumen rosado lo habíamos sacado fácilmente porque es solamente pi por h por r cuadrado menos a cuadrado. Entonces, el volumen final, que va a ser todo eso, va a ser igual a h a cuadrado pi menos omega cuadrado a la cuarta pi dividido 4g más pi h de r cuadrado menos a al cuadrado.
Y simplificando, el volumen final va a ser igual a pi h r cuadrado menos omega cuadrado a la cuarta pi dividido 4g. Ya, simplemente sumé los dos volúmenes. ¿Alguien tiene una duda en el Ajá. chat? ¿Sí? Sí, ¿puedes volver a explicar cómo sacaste el ZR? Sí, obvio. Ya, Que me ha complicado explicarlo por chat. sí. Ya, entonces, para poder sacar este volumen de acá, necesitamos ver cómo varía esta altura en función de R. Entonces, para eso vamos a necesitar alguna condición de borde para poder obtener este Z en función de R. ¿Y qué sabemos nosotros? Que como se tiene una pequeña perforación, todo esto está a presión atmosférica. O sea que toda esta línea acá es una isobara que tiene presión igual 0. Puede ser presión atmosférica, pero en temas del curso la presión atmosférica siempre la trabajamos como presión relativa igual a 0. Y así se nos simplifican muchos cálculos. Entonces lo que hicimos fue pescar la presión, que la habíamos calculado antes, en el ítem anterior, esta de acá, y la igualamos a 0. Y ahí, igualándola a 0, podemos despejar el Z y nos va a quedar este Z que depende solamente de R y de las constantes del problema, pero esas son conocidas. Y eso fue lo que hicimos, en verdad. Simplemente despejamos la presión igual a 0 y despejamos el Z. Y esa la reemplazamos en la integral de acá. ¿Ahí quedó claro? Sí, ahí sí. Ya. Y después sumamos los dos volúmenes, el celeste y el rosado. Y de nuevo, como es incompresible, sabemos que el volumen inicial es igual al volumen final. ¿Ya? Y acá, volumen inicial igual pi r cuadrado h, y esto va a ser igual a pi r cuadrado h menos omega cuadrado a la cuarta pi dividido 4g. O sea, simplemente igualamos los volúmenes. Y acá ya despejando el a la cuarta va a ser 4g r mayúscula h menos h dividido omega cuadrado. Y ahí tenemos a. Bueno, podrían sacar la raíz cuarta, pero no es relevante. Lo importante es que quede despejado el a a un lado. Y ese es el problema B. ¿Alguna duda? ¿No? O si quieren que vuelva a explicar algo rápido. Disculpa, ¿Sí? yo no entiendo, o sea, entendí bien cómo sacaste el Z en función de R, pero lo que yo no entiendo bien es como, ¿qué significa esa función? Como por qué mi altura dependería de mi radio. Porque Si yo, acá, según yo, la altura es un valor que uno pone arbitrariamente, por decirlo. Sí, o no, sea, porque porque, queda una función de altura según el radio. sí, porque mira, según lo que nos muestran en el ejercicio, en el problema, en la imagen de referencia, acá se te forma como una burbuja, como un vacío. Y esta burbuja va variando su altura. O sea, si partimos desde acá, vemos que esta altura es distinta a esta altura y es distinta a esta altura. Y esas alturas van variando a lo largo de todo el radio, entre 0 y A. Ah, ya. Entonces, Sí, ahora por sí lo veo eso, bien. si tú lo hicieras como una altura arbitraria Z, dirías como que en verdad esto no es así y es así, es recto. Pero no, porque la presión varía en todo el radio. Entonces, por eso tienes que sí o sí, porque claro, acá toda esta línea en Z es P es 0. Y da lo mismo en qué parte del radio tú te pares, el Z siempre es el mismo. Pero en cambio acá no, te va variando a lo largo del radio la altura. Es Ya, eso. gracias. Sí, Ya, ahora bueno. lo veo bien, gracias. Ya, entonces ahí tendríamos el problema B y por último el C,
Nos Disculpa, pide, me quedó sí, una duda de por qué considerabas que era una isobara si hay una variación en la altura. Supone que hay un poquito de como profundidad, me debería pegar más la presión atmosférica, ¿o no? no, porque la presión atmosférica, si tú ya estás a presión atmosférica, siempre vas a estar a presión atmosférica independiente de la altura. Entonces, todo esto ya está a presión atmosférica. Ah, ya, perfecto. No, no cachaba que era independiente. Ya, genial. Sí, por Gracias. ejemplo, imagínate que si tú tenías un estanque lleno de agua, arriba, que está abierto, da lo mismo en qué parte de tu lugar, o sea, de tu altura lo pongas, igual va a estar haciendo a presión atmosférica, porque como que en verdad no importa la altura donde tú lo pongas mientras esté abierto a la atmósfera. Es eso. Ya, genial. Gracias. Ya. Entonces, el C dice determinar el peso mínimo que debe tener la tapa para soportar la presión ejercida del fluido al girar. Entonces, ¿qué tenemos que tener pendiente? Voy a volver al dibujo inicial, que tenemos esto de acá. Entonces, cuando gira, se nos genera de nuevo esta burbuja acá, que no está en contacto con la tapa. O sea, el agua ahí no toca la tapa. Lo único que toca el agua, o sea, la tapa es acá y acá. Entonces, el fluido va a estar ejerciendo presión solo en estos lados de acá. Solo como en las esquinas. En el centro, el fluido no ejerce presión a la tapa. Ya teniendo eso en mente, nosotros sabemos que el diferencial de fuerza es igual a la presión por el diferencial de área. Y esto lo vamos a integrar y nos va a quedar que la fuerza va a ser igual a la integral, doble integral, lo vamos a hacer en coordenadas cilíndricas, desde 0 a 2pi y desde A hasta R. De nuevo, desde A hasta R, porque ahí es el único lugar donde se ejerce presión. O sea, ahí el fluido está en contacto con la tapa. Y vamos a reemplazar nuestra fórmula de presión, pero en R y en Z igual H, porque ese es el lugar donde se ejerce. Y esto va a ser igual a rho cuadrado, omega cuadrado dividido 2, R cuadrado menos A cuadrado. Entonces, eso lo vamos a meter acá en la integral. Y el diferencial de coordenadas polares. Y acá, integrando, igual que siempre, nos queda que rho omega cuadrado dividido 2 por r a la cuarta dividido 4 menos a cuadrado r cuadrado dividido 2. Y esto lo vamos a evaluar entre a y r. Reemplazando, nos queda esta expresión. Acá simplemente estoy evaluando los límites. No sé si es que alguien tiene alguna duda acá, en lo que hice con la fuerza. ¿No? Ya. Y acá ya despejando, o sea, simplificando lo más posible, me voy a saltar un paso, pero después ustedes lo pueden verificar si es que no me creen. Me va a quedar esto de acá. Entonces, esa es la fuerza que ejerce el fluido. Entonces, lo que nosotros nos piden es el peso mínimo que debe tener la tapa para que como que no salga volando si es que se empieza a girar el cilindro. Y eso va a pasar justo cuando la fuerza es igual al peso mínimo. Entonces, el peso mínimo tiene que ser igual a la fuerza que ejerce el fluido, que va a ser lo que calculamos recién. Y ese es el resultado final.
¿Les queda claro por qué el peso mínimo tiene que ser ese? Sí, ya. Y ese es todo el ejercicio 2. Y ahora vamos a pasar al ejercicio 3, que es este. Nos dicen que el carro de la figura contiene agua de peso específico gamma y avanza sobre un camino en pendiente con ángulo teta. El carro tiene una altura h, largo L igual 2h y ancho B de la base. Estando en reposo, el manómetro ubicado al costado inferior izquierdo del carro indica una presión P sub A igual a 0,2 gamma H coseno de teta. Eso sí, para que tengan cuidado y ojo cuando hagan, si es que vuelven a hacer la ayudantía, en la figura que se muestra en la ayudantía es la figura del ejercicio el C, porque cuando está en reposo, el agua está ubicada de esta forma. O sea, va hacia allá. Y eso lo pueden ver, en verdad, si tienen un vaso de agua y le generan una pendiente, van a ver hacia dónde se mueve el agua y cómo saber cómo dibujar su carro. Ya, entonces nos piden, para la situación del reposo, cuál es el máximo valor para el ángulo teta que asegura que el agua no se salga del carro. Entonces nos piden hasta dónde puede llegar este teta de acá para que esta línea de acá no sobrepase la altura h. Entonces, nosotros sabemos, acá ya los tenía medio dibujados para no perder tanto tiempo, pero sabemos que acá hay un manómetro y acá hay otro. Entonces, el manómetro en A nos indica que la presión es 0,2 gamma H coseno de teta. Y como nosotros ya sabemos, la presión es gamma por una altura. Entonces, si la presión en A nos dice que es 0,2 coseno de teta por H, gamma, nosotros sabemos al tiro de acá que H es igual a 0,2 coseno de teta H. Y esa equivale a esta altura que tenemos aquí. Todo este fluido de acá. ¿Por qué así y no así? Porque la fórmula original de presión está en estas coordenadas. Entonces tiene que ser toda la columna de agua que está hacia arriba. ¿Ya? Entonces ya sabemos que esta altura de acá es 0,2 coseno teta h. Entonces, para saber este ángulo máximo de acá, necesitamos saber cuánto es el agua, o sea, cuánto es la altura, todo esto de acá. ¿Y cómo lo podemos sacar? Lo podemos sacar con que la tangente del teta máximo va a ser igual a esta altura de acá dividido la base del carro, o sea, todo esto y esto. Y como nosotros ya sabemos que si esto mide 0,2 coseno de h, esto de acá por trigonometría, esta altura de acá, que es equivalente a esta altura de acá, tiene que ser 0,2h. Simplemente trigonometría. Y nosotros también sabemos que todo esto mide h. Entonces, si esto de acá mide 0,2h, esto de acá mide 0,8h. Entonces, la tangente de teta máximo va a ser 0,8h dividido el 2h. Y esto va a ser igual que el arco tangente del teta máximo va a ser igual a 0,4 y acá el teta máximo es aproximadamente 21,8 grados. No sé si alguien tiene una duda, porque igual lo expliqué medio rápido.
Y entre un paréntesis ahí al revés. Teta máximo igual al cotangente de 0,4. Eso. Eso mismo. No sé si es que pregúntenme en verdad porque estamos Yo bien con tengo la hora. una duda. Sí, Eh, dime. ya, es que a la derecha tienes un 0.2h. Sí, ¿Esa es la misma altura, 0.2 coseno de teta h? Eso es lo que no entiendo. ya lo voy a explicar de nuevo como para que quede bien claro. Acá abajo tenemos un manómetro que me dice que la presión es 0.2 coseno de h por gamma. Entonces, eso quiere decir que toda la altura que está midiendo ese manómetro es 0.2 coseno teta h. Y esa altura siempre, por como están nuestras coordenadas, tiene que ser perpendicular al suelo. Entonces es esta altura de acá. Y nosotros, como por trigonometría, entonces esto de acá es 0.2 h. Es eso. Ya, super easy. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, voy a asumir que no hay más dudas. Ya, entonces después el B nos dice que para la situación en reposo y asumiendo que teta es menor que teta máximo, ¿cuál es la altura, la lectura de presión en P sub P que se indicará en el manómetro ubicado al costado inferior derecho del carro? Dejar el resultado en función de teta. Entonces, ahora nos dicen que este teta es menor al teta máximo. Entonces, esta agua, esta superficie libre, ya no llega hasta arriba del carro, porque si llegara hasta arriba del carro, estaríamos en teta máximo. Entonces llega un poquito más abajo. Entonces, toda la base de acá sigue igual. Lo único que nos cambió es esta altura de acá, que antes era 0,8 H mayúscula. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes con la tangente, pero ahora conocemos teta, pero no conocemos este H'. Entonces, esta H' que le vamos a llamar va a ser igual a la tangente de teta, va a ser igual a este H' dividido 2H. O sea que H' va a ser igual a 2H tangente de teta. ¿Ya? Y como por enunciado, el manómetro que estaba acá medía siempre esto en reposo, podemos asumir que esta altura de acá sigue manteniéndose igual. Entonces, la altura final va a ser igual a H' más 0.2 coseno de teta H. O sea que este H nuevo va a ser igual a H por 2 tangente de teta más 0.2 coseno de teta. Y como la presión en B tiene que ser igual a gamma por H, nos va a quedar que la presión que mide el manómetro va a ser igual a gamma por H por 2 tangente de teta más 0.2 coseno de teta. Y ese es el resultado. En verdad es casi lo mismo procedimiento que teníamos antes, pero ahora damos conocido teta, pero no conocemos esa altura. Y antes conocíamos esa altura, pero no conocemos teta. ¿Quedó claro? A mí me queda una duda en el carro, en la parte inferior derecha, la altura, ¿por qué ahora es 0.2 coseno de teta h y ya no es el 0.2 que teníamos antes? No, porque, ojo, el 0.2 era esta altura de acá. Y el 0.2 coseno de teta es esta altura así. Ah, ya. Entonces, como que el 0.2 está como en diagonal. Y nosotros, como la presión se tiene que medir como en un ángulo
En este caso, si no te dicen nada, tú asumes que la presión se está dando perpendicular a como la base, o sea, al suelo. Entonces, por eso tiene que ser la altura así. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, bueno. Bacán. Eso para pasar como ya al último. No sé si alguien tiene otra duda o quiere que explique algo. Ya, voy a asumir que no. Entonces, el último ejercicio dice que ahora el carro es soltado con una aceleración uniforme y nos preguntan el valor de la presión medida en los manómetros inferiores. A y B. Entonces, ahora sí, el dibujo es el que nos muestran, el que les muestra en la ayudantía, y donde esto va soltado con una aceleración, el nivel de agua varía. No tenemos a priori cómo saber el nivel de agua, pero vamos a poder encontrarlo en un rato. Entonces, para simplificar un poco los cálculos, pero en verdad lo podrían no hacer, vamos a mover nuestros ejes y vamos a decir que este es Z y este es X. Entonces vamos a tener la aceleración de gravedad que va hacia abajo y que se descompone en G coseno de teta y G seno de teta. Bien. Entonces, tenemos, recordando que el gradiente de presiones es igual a ρ por G menos A. Entonces tenemos que determinar la aceleración que lleva el carro. Y la aceleración que lleva el carro, donde es soltado, se debe solo a las fuerzas de gravedad. Entonces vamos a tener en X, que es G por seno de teta en X tongo, y en Z vamos a tener G coseno de teta en Z tongo. Entonces esa es la aceleración que lleva nuestro carro. Pero como nosotros también tenemos una fuerza peso, o sea, una fuerza normal para arriba, esta fuerza normal, como el agua no se levanta, se anula con la aceleración en Z. Entonces, el AZ, se anula con la fuerza normal. Entonces, solo nos queda que tenemos una aceleración en X igual a G seno de teta en Z tongo. Esa es la aceleración. ¿Ya? O sea, en X tongo. Entonces después, ya reemplazando en nuestro gradiente de presiones, que es esto de acá, vamos a tener que esto va a ser igual a ρ, y acá de nuevo tenemos G, lo tenemos en X tongo y en Z tongo. Y menos nuestra aceleración que lleva el carro, que es esta. ¿Se entiende por qué están las dos aceleraciones y no solo una? Yo no capté de dónde sacaste cada una de las componentes al comienzo. Ya. Tenemos este carro. Y el carro te dicen que lo sueltan. O sea, donde lo sueltan y está en una pendiente, la aceleración que agarra el carro se debe simplemente a la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener una aceleración en X y una aceleración en Z, porque acuérdate que las coordenadas las fijamos acá. Entonces, tienes una coordenada en X y una en Z, que va a depender simplemente de la aceleración de gravedad, o sea, G seno de teta y G coseno de teta. Pero lo que pasa es que tú también tienes una fuerza normal del agua, que es perpendicular a la superficie, o sea, en Z. Y esa fuerza normal tiene que ser igual a la aceleración que lleva en Z, porque el agua no va como volando. Entonces tiene que sí o sí tener acá
acá desde la base, una fuerza normal. Entonces, donde son iguales, solo te queda que la aceleración del carro es g seno x. Esta es la aceleración del carro. Pero como estamos trabajando en la Tierra, igual está la fuerza de gravedad que viene dada por la fórmula. Esa aceleración de gravedad siempre se tiene que poner, excepto que te digan que estemos en otro planeta. Ah, Entonces, como que trata de decir que el agua está empujando al carro y la aceleración del carro se da al peso del agua, eso, ¿no? eso Ya, perfecto. mismo. Por eso, porque acá sí o sí tiene que aparecerte tu fuerza normal. Y eso Claro, ahí lo vi, se va. ahí lo vi. Pensé que la A era para el agua también, pero era para el carro. Genial. Sí, es que por eso, el carro es la que lleva, bueno, acá estamos despreciando el roce, pero si no se desprecia el roce, también tendríamos un roce hacia arriba como fuerza. También se desprecia el peso del carro, no tiene Sí, no, masa, no si caché. no te dicen nada, tú puedes despreciar el peso del carro. No te dan ninguna información al respecto, entonces se desprecia. Ya, genial, gracias. Ya, entonces nos queda esto de acá, y ya simplificando, nos quedaría que el gradiente de presión va a ser simplemente G, o sea, rho G coseno de teta en z tongo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dicen? Que acá después, si es que integramos, nos va a quedar que la presión va a ser igual a rho G coseno de teta por z en z tongo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, y acá un más C. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra coordenada z se van a generar isobaras, porque la presión solo depende de z. Entonces vamos a tener una isobara acá, una isobara acá, una isobara acá, una isobara acá, así sucesivamente, por toda el agua. Y como la superficie libre está a presión atmosférica y también es una isobara, llegamos a la conclusión que la superficie libre está también así. Y por lo tanto, este beta de acá es 0, porque la superficie libre está paralela a la superficie del carro. No sé si se entiende lo que acabo de explicar. ¿Lo puedes repetir, porfa? Ya. Entonces, haciendo todas las simplificaciones, llegamos a que la presión en el carro es rho g coseno de teta por z. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir, y ojo que es nuestro z, porque estamos trabajando con coseno. Entonces, este es el z que nosotros fijamos en nuestras propias coordenadas. Entonces, para un mismo z, se tiene una isobara. ¿Ya? Entonces, si vamos al dibujo, nuestro z avanza hacia allá. Entonces, este es un z, que es nuestra superficie del carro, que tiene una isobara. Paralelo a eso hay otra isobara, otra isobara, otra isobara, todas paralelas entre sí. Y como la superficie libre está toda a presión atmosférica, tiene que ser otra isobara. Por lo tanto, se concluye que donde tiene que ser isobara, la superficie libre es paralela al carro. Y por lo tanto, este beta, es 0. O sea, no nos queda como, no sé si se entiende, no nos queda como así, sino que nos queda como justo paralela a la superficie del carro. Como que el carro va bajando así. No sé si ahí quedó claro. ¿No debería ser igual a teta? ¿Es el grado de inclinación de la pendiente No, porque para que sean paralelas? sí, pero es que son cosas distintas. Acá tú tendrías, claro, como tú dices, un teta acá. Pero acá te está mostrando otro ángulo, te está mostrando uno aquí. ¿Te fijas? Son como ángulos distintos los que
Porque la superficie libre, por lo que llegamos a la conclusión, es que tiene que estar así. La voy a hacer con otro color. Tiene que ser paralela a esta, o sea, tiene que ser así. Entonces te fijas que este ángulo beta que se forma es 0, no existe. No existe esta como línea hacia allá. Pero como tú dices, este ángulo de acá es teta. No sé si te fijas que son distintos. Ya sí, ahí lo vi, me confundí. Gracias. Ya, ¿ahí quedó claro eso? Lo que me preguntaron de la isobara. Todo claro. Ya, bueno. Disculpa, es que a mí no me quedó claro por qué a partir de la presión tú puedes como, o sea, sé que tiene sentido que cada presión es igual en el mismo Z, pero no me queda claro cómo llegaste a la conclusión de que el ángulo era 0, como que todas tenían que ser paralelas. Ya. Te lo voy a explicar de otra manera a ver si así queda más Ujú. claro. Habíamos llegado a que la presión era esta. O sea que para un mismo Z tenemos una isobara. Entonces, primera conclusión que se me olvidó decirles es que la presión en B va a ser igual a la presión en A, porque están al mismo Z. ¿Ya? Y nosotros también sabemos que la presión es igual a gamma por H. O sea que si son isobaras y están a una cierta altura, su H que tienen sobre, o sea, este H de acá y este H de acá, tienen que ser sí o sí iguales. Porque es la única forma que te garantiza que las presiones sean iguales. ¿Ya? Que tengan el mismo H y que estén al mismo Z. Entonces, si es que esta altura es igual a esta línea de acá te va a quedar paralela a esta de acá. Ya, sí, ahí me queda más claro. ¿Sí? Gracias. Ya, bueno. Sí. Nadie más tiene dudas porque en verdad esto es súper importante que quede claro. A mí me queda una duda respecto a eso de que la aceleración en Z se anula con la normal, pero después igual se considera cuando uno coloca la ecuación de la presión. ¿Cómo eso No, de que se anula? no, porque no la pusimos en la fórmula de la presión. En la fórmula de presión pusimos la aceleración de gravedad que tiene el sistema en sí. Como donde estamos trabajando en la Tierra, sí o sí tiene que haber fuerza de gravedad. Y aparte tenemos una aceleración del sistema del carro, la aceleración que alcanza el carro. Y donde te dicen que el carro lo sueltan, la única aceleración que va a agarrar va a ser provocada por la aceleración de gravedad que como que le provoca el peso del carro y del agua. Ah, ya, entonces, claro, me había Entonces, confundido. Es una componente de la gravedad, entonces lo que está ahí sí, en el esto de GZ. acá, esto de acá, todo este término acá es por G. Y este término de acá es por A, que solo está en X. Y G está en X y en Z. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, bueno, bacán. Pero eso, no porque la aceleración se provoque por la aceleración de gravedad, no se tiene que considerar la aceleración de gravedad. Eso es como lo más importante que tienen y tienen que tenerlo súper claro. Porque la aceleración de gravedad siempre va. Excepto que obviamente estemos en otro planeta, que ahí tendría su propia aceleración de gravedad. Ya. Entonces, como llegamos a la conclusión que beta es igual a 0, y como que esta altura es igual a esta altura, ¿ya? Como que donde obviamente igual el agua nunca está quieta, o sea, como que es fácil ver que el agua como que igual se va moviendo. Lo único que va a provocar es que el agua como que va a ir pivoteando en torno a un eje cero. Y así vamos a tener siempre como esta altura igual a esta. Pero en verdad es como, para nosotros es como imperceptible este como pivoteo, pero eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda este sistema así. Y este pivote que se genera va a ser igual al teta, en teta. Igual esto es equivalencia de ángulos, si es que no les queda claro lo pueden hacer.
pero lo vamos ahora a sacar la presión en A, que va a ser igual a la presión en B, la vamos a sacar con este ángulo acá. Y de nuevo, como nuestra presión en A y nuestra presión en B está según nuestras coordenadas, que son así, tenemos que trabajar con la altura en este sentido, porque así está planteadas nuestras coordenadas en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el h va a ser igual a este 0,2 que hemos tenido todo el rato, ese es fijo, y más este nuevo h'. ¿Ya? Y este h' va a ser igual a h, que va a ser la mitad de este como pivoteo, dividido en, o sea, por la tangente del teta que tenemos. ¿Ya? Entonces h simplemente va a ser 0.2h más h tangente de teta. Y por la fórmula que tenemos nosotros, vamos a tener que la presión va a ser igual a ρ por h por g por coseno de teta por 0,2h, o sea, 0,2 más tangente de teta. ¿Quedó claro eso? ¿Por qué nos queda esto? ¿Sí? Hola. ¿De dónde sacó el coseno? Ya, el coseno viene de la fórmula que desprendimos nosotros. La fórmula para nuestro sistema y nuestras coordenadas es ρg coseno por teta, o por z. Y nuestro z es este h que sacamos. Pero si se fijan bien, si es que no hubiésemos hecho este cambio de coordenadas, si no hubiesen hecho el cambio de coordenadas, la altura lo hubiesen tenido que medir así. Y ahí igual le hubiese aparecido un coseno. Entonces, da lo mismo si ustedes trabajan cambiando las coordenadas o no cambiando las coordenadas, van a llevar al mismo resultado. Porque este coseno hubiese aparecido por la altura, en vez de por la presión en sí. Pero eso, esa es toda la ayudantía. Igual yo les voy a subir una pauta que está más ordenada, más clara, con todos los pasos para que, por si la quieren estudiar. Y en el ejercicio, o sea, en la misma ayudantía también hay un ejercicio propuesto que se les va a subir la pauta. Chao, gracias. ¿Eso? Sí, chao. Si no tienen ninguna duda, voy a dejar de grabar